Hola a todos. El día de hoy hablaremos sobre quién escribió los evangelios, si ellos son anónimos o no. Así que, claro, vayamos a la acción, respondamos si realmente fue Marcos, Mateo, Luke y John quien los escribió, es decir, Juan, o si no, autores anónimos a los cuales no conocemos y que estaban escribiendo una ficción o lo que ellos pensaban que era la realidad. Pero bueno, vayamos. En la evidencia encontramos que todos los manuscritos comparten los mismos nombres y no hay tradiciones rivales. Greg Evans, en su libro, ¿cómo se llama el libro? El caso por Jesús, se llama así, dice lo siguiente. Agrega un argumento aún más fuerte, afirma. En cada uno de los textos que tenemos donde sobrevive al principio o al final de la obra, encontramos los nombres tradicionales. Evans resume. No hay copias anónimas de los evangelios y no hay copias de los evangelios canónicos bajo diferentes nombres. Deberíamos dejar de hablar de evangelios anónimos y de sobreescrituras y suscripciones tardías y no históricas. Así que él entrega el argumento de que todos los manuscritos comparten los mismos nombres y no hay ninguna tradición rival, lo que es un argumento muy fuerte para la tradición cristiana, ¿ya? Entonces, claro, pensemos también en que, digamos que efectivamente son evangelios anónimos. En tal caso, ¿por qué utilizarían los nombres de Marcos y Lucas? Porque recordemos que Marcos y Lucas nunca conocieron al Señor Jesucristo. Sin embargo, Juan y Mateo sí lo hicieron, pero Marcos y Lucas no. Entonces, claro, se estaban inventando nombres y agregando un fraude, estaban haciendo un fraude, algo no basado en la realidad. ¿Por qué no usarían el nombre de María, de Pedro, de Santiago, Tomás? Porque ellos sí conocieron a Jesús y sí fueron discípulos directos de él, a diferencia de Marcos y Lucas que no lo fueron. Pero bueno, continuemos. En la evidencia de los manuscritos la podemos encontrar la siguiente. Y claro, está en inglés, pero dice lo siguiente. El Evangelio de acuerdo a Mateo. Papiros 4 dice Evangelio de acuerdo a Mateo. Papiros 62 lo mismo. El Código Sinaiticus, el Código Vaticano. Todos los manuscritos que tenemos de Mateo dicen de Mateo. Los de Marcos, de Marcos. De Lucas, de Lucas. De Juan, de Juan. Si fuesen evangelios anónimos, en donde no se conoce al autor, nosotros esperaríamos encontrar evidencias de ello. Encontraríamos que un manuscrito dice de Lucas, pero otro manuscrito dice de Tomás, otro manuscrito dice de María. ¿Se entiende? Sin embargo, no encontramos eso. Todos están de acuerdo. O sea que para la comunidad esto no era una cosa desconocida, no era una cosa de que no sabían, sino que todo el mundo estaba de acuerdo en que tal evangelio lo escribió Mateo y que el otro lo escribió Lucas, y ustedes ya saben. Un canal cristiano de apologética, del cual sirvió mucho para apoyar este canal, este video, Testify se conoce, entrega lo siguiente. Él también hace la misma análisis de todos los manuscritos que tenemos. Lamento que esté en inglés, pero a la izquierda podéis leer el Evangelio de acuerdo a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Entre medio aparece el manuscrito del que se está hablando, como el Papiro 4, el 62, el Código Vaticano, etc. Y a la derecha, la fecha. Y encontramos lo siguiente. Todos los de Juan dicen de Juan, los de Mateo, los de Marcos, y ya saben cómo va. Ahora, utilicemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento existe un documento anónimo del cual no se conoce el autor. Ese texto es Hebreos. Nótese la variedad de autores sugeridos. Algunos manuscritos permanecen anónimos. Algunos dicen que Hebreo fue escrito por Timoteo, otros por Pablo. Un título dice incluso que fue hecho anónimo, sin conocimiento de ello. Lo mismo es cierto entre los antiguos escritores cristianos. Los padres de la iglesia dicen que Pablo escribió Hebreo, otros dicen que Lucas, otros dicen que fue Bernabé. Y ustedes ya saben cómo va. Hay una opinión contraria, no se sabe quién lo escribió. Incluso encontramos lo siguiente, que Orígenes de Alejandría simplemente levantó la mano y declaró, en cuanto a quién lo escribió,
Solo Dios sabe. Y eso es muy importante, porque demuestra que había una discusión, un debate, porque es anónimo. Rosario, no encontramos en los evangelios canónicos. Si vamos a la Wikipedia de la Epístola de los Hebreos, en Barnabás encontramos lo siguiente: que Tertuliano, padre de Iglesias, escribió lo siguiente: sugirió a Bernabé como autor porque existe además una epístola a los Hebreos bajo el nombre de Bernabé, un hombre suficientemente acreditado por Dios como alguien a quien Pablo ha tratado junto a él. ¿Ya? Pero sin embargo Lucas, Clemente, no, es decir, sin embargo, Orígenes de Alejandría sugirió que lo escribió Lucas, o que a lo mejor lo escribió Clemente de Roma. Martín Lutero propuso a Apolos. Así que claro, ustedes encuentran que hay un debate porque nadie sabe quién lo escribió, pero con los evangelios tal debate no existe ni nunca existió. Ahora, un argumento que se utiliza en favor al anonimato es que Mateo habla de sí mismo en tercera persona. Así que preguntémonos, ¿es que Mateo hablando en tercera persona un problema? Y la respuesta es que no, porque Jenofonte también escribió de sí mismo en tercera persona. Había en el ejército un hombre llamado Jenofonte, ateniense, que no era ni general ni capitán, ni soldado raso. Y él escribió en tercera persona de sí mismo. Y Josefo, el famoso historiador judío del primer siglo, también sobre la guerra, libro 3, capítulo 8, Josefo escribiendo sobre sí mismo. Sin embargo, en esta angustia extrema no careció de su habitual sagacidad, pero confiando en la providencia de Dios y puso su vida en peligro. ¿Quién lo hizo? Josefo. ¿Y quién lo escribe? Josefo, en tercera persona. Y Mateo hace lo mismo. Y entonces, ¿por qué Mateo haría algo así? Lo más probable es porque como el protagonista es Jesús, y él es quien importa, él decidió hablarse en tercera persona de sí mismo porque él no importa, sino el que importa es Jesús. Bueno, vayamos a la opinión de los padres de la iglesia, porque aquellos que vivieron con los discípulos y después de los discípulos y que los conocieron, ellos deben de saber mucho más que nosotros, ¿no lo creen? 150, San Justino Mártir. Porque los apóstoles en las memorias compuestas por ellos, que se llaman evangelios, nos han entregado así lo que se les ordenó. Recuerden que están las fuentes marcadas en blanco para que ustedes lo lean y no se queden solamente con mi palabra. Tasiano, discípulo de Justino, 160-175, él diseñó el Diatesarón. El Diatesarón es el evangelio más prominente que de un modo temprano buscó una armonía entre los 4 evangelios canónicos, creados por Tasiano, un apologista asirio temprano y asceta, discípulo de Justino. Esto es muy importante porque Diatesarón, él intentó hacer un gran evangelio que era una armonía entre los 4. ¿Ya? ¿Y cuáles son los 4? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ningún otro. Porque todos los demás discípulos apócrifos, que son fabricaciones posteriores, no fueron aceptados por la iglesia y todos ellos vienen del siglo II. Y por eso se las considera como fabricaciones. Sigamos leyendo. Eusebio en 180 citó a Papías diciendo que Marcos fue muy preciso al registrar el discurso de Pedro, pero Mateo recopiló y compuso los dichos en el idioma en el estilo hebreo, pero cada uno los anotó como pudo. Citando a Ireneo, Eusebio escribió lo siguiente: ahora bien, Mateo publicó entre los hebreos un evangelio escrito también en su propia lengua y dialecto. Clemente de Alejandría, nacido en el 150 en Atenas, murió entre 200 y 215, escribió lo siguiente: Marcos, hijo mío, te saluda. Marcos, el seguidor de Pedro, mientras Pedro predicaba públicamente el Evangelio de Roma ante algunos de los equites de César, y andujeron muchos testimonios acerca de Cristo, para que así pudieran memorizar lo dicho por Pedro, y escribió íntegramente lo que se llama el Evangelio según Marcos. Como Lucas también puede ser reconocido por el estilo, tanto por haber compuesto los Hechos de los Apóstoles y tradujo la epístola de Pablo a los hebreos. Tertuliano en el 207 escribió lo siguiente: ponemos con nuestra primera posición que el testamento evangélico tiene apóstoles por sus autores.
a quienes fue asignado por el Señor mismo este oficio de publicar el Evangelio. Sin embargo, como también hay nombres apostólicos, no están solos, sino que aparecen con apóstoles y después de apóstoles, porque ellos fueron discípulos de ellos. Porque la predicación de los discípulos puede estar abierta a la sospecha de una afectación de gloria si no la acompañara la autoridad de sus maestros, es decir, la de Cristo. Porque fue la que hizo de los apóstoles sus maestros de los apóstoles, por lo tanto, Juan y Mateo primero nos inculcan la fe, mientras que los hombres apostólicos, Lucas y Marcos, las renuevan después. Iraneo, discípulo de Policarpo, quien fue un discípulo de Juan. Esto es muy importante. Policarpo conoció y habló con Juan. Fue su discípulo personal. Iraneo era el discípulo de Policarpo. Y en el 180 escribió lo siguiente. Mateo también publicó un evangelio escrito entre los hebreos en su propio dialecto. Mientras que Pedro y Pablo estaban predicando en Roma y poniendo los cimientos de la iglesia, después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió también por escrito lo que había sido predicado por Pedro. También Lucas, compañero de Pablo, registró en un libro el evangelio predicado por él. Después Juan, el discípulo del Señor, quien también se había reclinado sobre su pecho, publicó él mismo un evangelio durante su residencia en Efeso. Finalmente, Papías, de acuerdo a Eusebio en el 125, esto también dijo el presbítero. Marcos, habiéndose hecho intérprete de Pedro, escribió con precisión, aunque no en orden, todo lo que recordaba de las cosas dichas o hecho por Cristo, porque no escuchó al Señor ni lo siguió, sino que después, como dije, siguió a Pedro, quien adaptó su enseñanza a las necesidades de sus oyentes, pero con ninguna intención de dar un relato conectado de los discursos del Señor, de modo que Marcos no cometió ningún error mientras escribías algunas cosas tal como las recordabas, porque tuvo cuidado de una cosa, no omitir ninguna de las cosas que había oído, y no declarar ninguna de ellas falsamente. Y estas cosas son relatadas por Papías acerca de Marcos. Eusebio, Historia de la Iglesia, el libro 3, el capítulo 39. Las fuentes están ahí, las pueden buscar y si no las encuentran me preguntan. E incluso tenemos evidencia de críticos que admitieron que los discípulos escribieron los evangelios. Orígenes contra Celso, encontramos lo siguiente. Celso continúa. Los discípulos de Jesús, al no tener un hecho indudable en el que confiar, idearon la ficción de que él sabía todo antes de que sucediera. Esto es muy interesante porque este argumento se sigue usando hasta el día de hoy. No observando o no queriendo observar el amor a la verdad que impulsó a los escritores, quienes reconocieron que Jesús había dicho a sus discípulos de antemano, todos seréis ofendidos por causa de mí esta noche. Una declaración que se cumplió cuando todos se ofendieron y que predijo Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Ahora bien, si no hubieran sido amantes de la verdad, sino, como supone Celso, inventores de ficciones. Así que según Celso, los discípulos no eran nada más que mentirosos. ¿Y qué encontramos también? Los discípulos de Jesús escribieron tales relatos acerca de él a modo de atenuar los cargos que hablaban contra él. ¿Qué les parece? Celso, un opositor a la iglesia o un contrario, admitiendo que los discípulos escribieron los evangelios. Así que para terminar, recordemos las sabias palabras de San Agustín en su tratado Contra Faustum, libro 33, capítulo 6. Él escribió lo siguiente. Hay una sucesión de testimonios de los libros desde la época de Hipócrates hasta nuestros días, lo que hace razonable, ya sea ahora o en el futuro, tener alguna duda sobre el tema. Como sabemos, la autoría de las obras de Platón, Aristóteles, Cicerón, Varro y otros escritores similares, sino por la cadena ininterrumpida de evidencia. ¿Cómo se determina la autoría en cada caso? Excepto por el hecho de que el autor haya dado a conocer públicamente su obra, tanto como sea posible durante su propia vida y por la transmisión de la información de uno a otro en orden continuo.
La creencia se vuelve más cierta a medida que se vuelve más general hasta nuestros días. De modo que cuando se nos pregunta sobre la autoría de cualquier libro, no tenemos ninguna dificultad en responder. Yo digo que hagamos caso a las sabias palabras del Santo Agustín que él escribió en el siglo IV. Muchísimas gracias. Recuerden comentar, darle me gusta y si no les gustó, entonces denle a no me gusta y escríbame lo muy basura que es este video. Recuerden que su opinión importa y recuerden que deben de investigar y nunca quedarse con la opinión de alguien, sino investigar por vuestra cuenta. Muchísimas gracias y Dios los bendiga a todos sin importar quiénes son.